Si la ordenada al origen, continuamos acá representando gráficamente. Si la ordenada al origen no aparece, usted siempre va a tener que fijarse de que la variable independiente está elevada a la 1, o sea que es lineal, o sea que la gráfica va a ser una recta, ¿sí? Si no aparece el término del ordenado al origen, quiere decir de que la recta va a pasar por el origen, por este punto, ¿está? Pero yo tengo que encontrar la relación de la pendiente para ver cómo va a ser, ¿sí? Ahora yo tengo el valor de D, que vale 4. Entonces marco 4, que me va a determinar, la ordenada al origen me determina la posición en donde la recta va a cortar al eje de la Y. 1, 2, 3, 4. A partir de 4 de la ordenada al origen, ¿qué hago? Me desplazo 3 para Y y 1 para X. Si es negativo, ¿cómo va a ser? Pueden hacer menos 3 para Y, van a ser 1, 2, 3. Obviamente sentido hacia abajo, pero en el sentido de la Y negativa, obviamente. Y 1 a la derecha. De tal manera igual le va a dar la forma decreciente. O si usted hace, si usted quiere hacer, por ejemplo, para aquí abajo, menos 1 para X, acá, y 3 para arriba, así, para ahí, igual le va todo decreciendo. De igual manera le va a dar decreciendo. Hacemos entonces acá, 3 para ahí. 1, 2, 3. 1 para X, hacia la derecha. 1. Entonces, este va a ser mi punto y este va a ser nuestro punto. Por dos puntos, pasa una única recta. O sea, uno de esos 2 puntos. Le erré ahí, pero supongamos que fue. Entonces, así. Esa es la recta que define. Supongamos que a usted ahora le da esta recta y a usted le dicen, a ver, escribí la ecuación matemática que representa eso. Bueno, y va a ser igual a quién. Me fijo, agarro, me fijo, este punto o cualquier parte, agarro un triangulito, hago así, así y hago así, ¿sí? Entonces me fijo, o me fijo en dónde la recta cortó al eje Y. ¿Dónde corta el eje Y? En este punto. ¿Cuánto vale acá? ¿Cuánto vale acá? 4. Pues. Si usted hace. Si esta recta está aquí, ¿qué pasa? Si esta recta pasa por el origen, entonces B igual a 0. ¿Sí? B igual a 0. Acá B igual a 4. B igual a 0. Pasa por el origen. En este caso, entonces me paro en el ordenado al origen. Así como grafiqué parándome en el ordenado al origen, ahora para reescribir la ecuación, que me paro en el origen y digo, exactamente hago un triangulito ahí. ¿Cuánto me desplazo en X? ¿Cuánto me desplazo en Y? ¿Sí? Entonces ahí yo puedo fijarme, o puedo escribir acá o mejor dicho, acá. Así. Así y así. Cualquier triangulito. Agarro, desplazo y puedo determinar exactamente cuánto vale en X y cuánto vale en Y. Me desplazo acá, por ejemplo, 1 y subo 3. ¿Sí? Entonces, aquí tendría yo como, tengo que armar una diferencia. Acá me quedaría como delta Y y acá delta X. El ángulo que se forma entre acá, el ángulo de este triangulito, es la dirección que tiene la recta con respecto al eje X que obviamente es paralela. Entonces, para hallar entonces esta tangente, que es la dirección, porque la pendiente es la dirección de la recta, tangente de alfa va a ser igual a delta Y sobre delta X, o Y sobre X, lo que sea, porque ahí se hay que calcular la variación. Bueno, usted le va a dar valores conocidos, ¿no? Valores conocidos. ¿Sí? Con eso pueden calcular fácilmente. Y luego hay que hacer la relación nomás.
por ejemplo, va a quedar así. Y es igual. La ordenada de origen va a ser 4. Y luego, más o menos, dependiendo si fueron para abajo o para arriba, como está por encima, va a ser 4 positivo. X, sí o sí. Y ven, ¿cuánto vale para X? ¿Cuánto vale para Y? Entonces, va a quedar como, para Y va a quedar como numerador. Por ejemplo, acá va a ser 3 sobre 1. Numerador Y, denominador X. Entonces, como es irrelevante eso, queda 3x más 4. Esa es la explicación. Obviamente hay veces que hay que hacer otra gráfica que hay que analizar. Este para escribir rápidamente. Pero si uno quiere conocer todos los otros pares ordenados para este punto, hay que hacer por lo menos una tabla de valores, dándole valores a X y obteniendo Y. Y si yo quiero conocer en dónde la recta corta el eje X, lo que tengo que hacer es hacer 0, o sea, tengo que hacer X igual a 0. ¿Dónde X igual a 0? En donde, bueno, para saber dónde corta el eje de las X, lo que tengo que hacer es, para X hago Y igual a 0. Entonces, hago 0 la función, 0 va a ser igual a 3x más 4, despejo X, me queda acá como menos 4, ¿sí? Menos 4, y acá me queda 3. ¿Qué quiere decir? Que menos 4 tercios, en menos 4 tercios en X, la función corta el eje de la X. Acuérdense que la ecuación del eje de la X, ¿cómo es? La ecuación eje X, ¿qué ecuación tiene? La ecuación del eje X es Y igual a 0. La ecuación del eje Y es X igual a 0. ¿Por qué? La ecuación del eje X. Supongamos que acá tengo los valores de Y. Yo trazo una constante. Trazo una constante en Y igual a 2. Acá trazo una constante en Y igual a 4. Acá igual a 7 elevado. Cuando Y vale 0, o sea acá, ¿qué pasó? Y es igual a 0, o sea que es la ecuación de la recta X. Entonces, del eje X. Entonces, cuando Y vale 0, ya no me desplazo. Entonces, ¿qué pasa? El eje X es cuando Y igual a 0. ¿Sí? Lo mismo para el eje Y. Cuando yo X me voy desplazando así, cada valores, y llego a que hago X igual a 0, me va a coincidir con el eje Y. Entonces, cuando la ecuación del eje Y es cuando X es 0. Por eso, ecuación del eje Y, X igual a 0. Si a mí, yo quiero saber cuándo la función corta al eje X, o sea, quiero hallar la raíz de los ceros de la función donde corta el eje X, ¿qué pasa? Si quiero saber cuándo corta el eje X, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ecuación del eje X. Y tengo que hacer 0, pues yo quiero saber qué valor de X corta. Si vos te equivocás y pones esto, vos querés encontrar el valor de X, no querés encontrar el valor de X. No te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta. Y bueno, esa es otra forma. Porque primero hay que conocer las funciones, segundo hay que conocer la expresión matemática. El segundo paso lo que hay que hacer es encontrar dominio, rango, tenemos que encontrar también las intersecciones con los ejes X e Y, tenemos que conocer también si hay discontinuidad en la función, todo eso se hace con las funciones, ¿sí? Porque hay que graficarla, después, una vez que aprendemos todo lo que es mecánico, tenemos que relacionarlo con problemas, pero vamos a dejar para otra clase eso, así no le robo más tiempo. Hasta ahora quiero saber si lo que vimos hasta el momento, algo le quedó claro, le abrió un poquito más la mente, se entendió bien, cuándo es función, cuándo no es función. Sí, profe, se entendió bien. Porque hay otras, hay que
Fíjense, por ejemplo, el enunciado, bueno, enuncian el concepto de función, ya vimos, la función es una aplicación, siempre tienen que haber dos conjuntos no vacíos, A y B, A dominio, B rango, ¿sí? Una aplicación de A en B, tal que el par de coordenados X y Y pertenece a la función. Y acuérdense que un elemento de dominio, solo uno debe relacionarse con, tiene una imagen, pero esa imagen puede ser, ese elemento del rango, puede ser imagen de varios elementos del dominio. Eso es una función. Y todos tienen que estar, todos los elementos del dominio tienen que estar relacionados con algún elemento del rango. Indique cuál de las siguientes relaciones es función y en caso de no serla, determine cuál es la condición. Si ustedes se fijan, miren, conjunto de partida, obviamente tenemos conjunto de partida, también se le dice al dominio, y conjunto de llegada, también se le dice al conjunto rango. Parto un conjunto que tiene, ¿cuántos elementos? Tiene dos elementos, A y B. Y de llegada tiene tres elementos. Entonces, de tal manera que yo la puedo relacionar como A con -1, A con 1 y B con 0. ¿Es función? Le dejo para que ustedes vean eso. ¿Es función o no? Contéstenme un poquito si eso es función. ¿Es una función eso? Esa relación, ¿es función? ¿Qué tienen que observar primero ahí en esas relaciones, en esos pares coordenados que se formó ahí? Tienen que mirar. Profe, ¿no cumple unicidad sería? ¿Cómo? ¿No cumple unicidad? Exactamente. No cumple con la unicidad. ¿Por qué? Porque A, obviamente A es dominio de más de... Fíjense que A tiene dos imágenes, -1 y 1, y no cumple con la condición de unicidad. Ya, si no cumple con una condición, ya no es función. Tiene que cumplir sí o sí. Perfecto. Fíjense que hay una cuestión que yo les quiero explicar acá, porque vieron que tienen una aplicación, una función que va, el conjunto de partida o dominios es Z y llega a los naturales, ¿sí? Estoy relacionando los enteros con los naturales con una función 2x. Lo que tengo que verificar si esto es una función. ¿Es una función o no es una función? Fíjense que ahí le quiero explicar una diferencia con el dominio. Porque ahí lo que tienen que recordar un poquito también es el conjunto numérico. ¿Qué pasaba cuando el conjunto de los zetas? Era completo, el conjunto de los enteros es infinito, ¿vieron? Es infinito, pero es discreto, ¿sí? Todavía nosotros no logramos formar todo el conjunto de números reales, digamos de a poco. Acuérdense que los enteros, si es que ese z representa enteros. Yo me acuerdo que sí. Entonces, z era solamente los negativos, los positivos y también están incluidos. O sea, sería exactamente los números naturales y los negativos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entre ellos, por ejemplo, entre un valor, -2, pongamos que esta es la recta, y acá hay un punto medio. Entre estos valores, ¿qué pasaba? No ocurría nada, no había nada, por eso es un conjunto discreto. Porque acá no puedo decir que hay -1,2, no. Acá solamente -1, -2, aquí no hay nada, por eso es un conjunto discreto. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una aplicación, y lo mismo ocurre con los números naturales. Cuando yo tengo, por ejemplo, una función que aplica, ¿de quién? Una función que aplica de, por ejemplo, del conjunto de los dominios de los z. ¿En quién? De z en z. ¿Qué sucede acá? Una función que aplica de z en z. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto de los dominios, el dominio y el rango. El dominio va a ser los enteros. Pero ¿qué pasa con los enteros? Cuando yo voy a graficar, vaya a graficar, por ejemplo, de x cuadrado, tal que f de x obviamente es igual a x cuadrado. Cuando yo grafico eso, esto es lo que hay que reconocer, que esto es una parábola. Es una parábola, ¿cierto? Una parábola que es simétrica respecto a, pasa por el origen, o sea, y es simétrica respecto al eje Y. ¿Sí? La ecuación de la parábola es así. La general
tenemos ax cuadrado más bx más c, si quieren acá tienen que ir más ahí o más c, es igual a 0. Esta es la ecuación de la parábola. ¿Cierto? Tenemos un término cuadrático, lineal y un, podemos poner acá como y es igual a 0. Y es igual a 0. ¿Sí? Porque ahí el término dependiente me estaba hablando. Entonces tenemos acá ax más bx más c igual a y, ¿cierto? Y este es el término cuadrático, lineal y el término independiente. Y este es el término dependiente. Entonces hay que ver cómo yo, acuérdense que y se puede escribir como y o como f de x, ¿sí? La imagen de x evaluada en la función me tiene un valor de y. Acuérdense. Entonces, este es el término b que me tiene que dar ¿quién? La línea de eje de simetría, donde la curva o la parábola corta el eje y, el verde es la simetría, y obviamente me da la concavidad. Si el coeficiente que acompaña al término cuadrático es positivo, quiere decir esto. Si es positivo, vamos a ponerle como A. Si A es mayor que 0, si A es menor que 0. Esto puede ocurrir que sea cóncava, carita, nosotros decíamos así, no podemos decir carita sonriente y carita triste. ¿Viste? Carita triste. Este es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces podríamos tener esta forma. Si está completo, el concepto puede cortar en dos valores. Acuérdense que yo le dije que una ecuación, el término lineal, esta es una ecuación de segundo grado. ¿Qué quiere decir? Que hay el grado del polinomio me está diciendo cuántas raíces tiene o cuántos valores de x la función corta del eje de la x. O sea, ¿para qué valores se hace 0 la función? Esta función se hizo 0 acá, pero después disminuyó, acá se hizo 0, entonces acá tengo x1 y tengo x2. ¿Te acuerdas que con x1 y x2 obteníamos aplicando el método de la resolvente? Más, menos b, más, menos, raíz cuadrada, etc. Pero hay que reconocer funciones, ¿sí? Hay que conocer el dominio, para qué valor está definido y para qué no. Por eso este tema de funciones es bastante para analizar. Bueno, ya vimos cómo es más o menos la función cuadrática. Entonces acá lo que tengo que pensar. El conjunto de partida es los z, lo integro. El conjunto de derivadas también lo integro. Pero ¿qué pasa acá? Yo cuando voy a graficar esto, a mí me va a quedar una serie de puntos nomás. Por ejemplo, puntos. Así, a ver. Dijimos que como x cuadrado corta el eje y, porque no tiene los términos lineal ni cuadrático. C, si no está C, significa que corta el eje y en este punto. Y si no está el término B, significa que es simétrico respecto al eje y. ¿Qué quiere decir simétrico? Que esta hoja tiene que tener la misma distancia que acá. Entonces es simétrico respecto al eje y. Esto es una función par, ¿sí? Es una función par. Las funciones pares son simétricos respecto al eje y las impares son simétricos respecto al centro, al origen. Entonces, supongamos que este punto va a ser así, así, así y así. ¿Por qué yo grafico puntos y no las 1? ¿Por qué? Porque mi dominio es solamente los z. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo unir esto, punto, porque mi dominio es el conjunto de los z. Si yo uno esto, estoy diciendo de que para este punto cualquiera le corresponde una coordenada x, y otros x. Si yo uno una curva, quiere decir que cada punto de esa curva, o sea, infinitos puntos, ahí le corresponde una coordenada x, ¿sí? Entonces, lo que estamos analizando es el dominio. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo graficar así porque el conjunto de dominio es los enteros
Y significa, ¿y qué dijimos que la particularidad que tiene el número entero? Es un conjunto discreto. ¿Qué quiere decir? Que entre un punto y otro no existe más que esos dos puntos. ¿Sí? En el medio no ocurre nada. ¿Sí? O sea que esto, la gráfica solamente va a ser puntos. Punto, punto y puntos. Ahora, cuando mi conjunto de quién? F aplica de reales en reales, de la misma función tal que f de x es igual a x cuadrado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los reales? Los reales es un conjunto denso por contener los racionales y continuo porque se completa con los irracionales, ¿cierto? Continuo, ¿sí? Entonces, si esto es mi dominio y esto es mi rango, y tengo que definir, acá los reales son todos los números, o sea, denso es porque aquí hay infinitos números, así. Entonces ahí yo recién puedo representar esto y decir que esto va a ser lo puedo unir como una curva, así, exactamente, porque yo puedo decir, en este punto tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Está? Porque los reales, el dominio de los reales es conjunto denso y continuo, en cambio acá, en los conjuntos de dominio, los Z es discreto, o sea que yo tengo que dar punto. Punto, no puedo unirlos. Esa es la diferencia. Hay muchas formas de escribir funciones, hay muchas cosas, hay mucho para hablar de funciones. Por ejemplo, hay unas funciones como por ejemplo de esta manera. Fíjense, f aplica de reales en reales, así también puede estar definida una función, tal que f de x, ¿sí? se define como x, si x, ¿qué pasa con los x? Es menor o igual a 2 y es igual a 1 si x es mayor que 2. Entonces, ¿cómo yo interpreto esta ecuación? Es como que yo tenga lo siguiente. Hay dos condiciones que tiene que cumplir la función. Si yo hago de esta manera, es como que tener acá, f de x es igual a x. ¿Qué significa que f de x es igual a x? ¿Qué esto es? Eso es lo que tiene que aprender a reconocer. ¿Qué esto es? Es una variable x. ¿A qué grado está elevado? A la 1. Entonces es una ecuación lineal. ¿Qué coeficiente la acompaña acá? El 1. No aparece, pero es el 1. Perfecto. Aparece el término la ordenada de origen, porque es lineal. No aparece. Entonces, la gráfica de la función va a ser una recta que pasa por el origen. Pasaría por el origen. Yo voy a graficar como si fuera que no tengo ninguna restricción, porque estas son las condiciones que debe cumplir la función para graficar. Yo voy a hacer cuenta que no mide esa restricción. Perfecto. Ahora, ¿qué digo? Pero me dice que esta gráfica solamente va a ser lineal para qué valores de x. Acá están todos los x. Entonces, x, esto es para todos los valores de x menor o igual que 2. Pongo acá, 1, 2. Menor o igual que 2. ¿Dónde está x igual a 2? Acá. Si es menor o igual, quiere decir que está incluido el 2. Acuérdense que un conjunto, cuando es menor o igual, cuando se escribe en forma de intervalos, un corchete significa así, un corchete significa que está incluido, por ejemplo, de acá, más o menos, coma, infinito. El infinito siempre es abierto, ya sea menos infinito o más infinito, siempre abierto, ¿sí? ¿Qué significa que el corchete acá? Significa que está incluyendo al valor 2, ¿sí? Si esto estuviese en un paréntesis, significa que no incluye al valor 2. Tiene que ser menor, no puede ser 2. Esto es lo que tienen que aprender cuando se cría en forma de intervalos. Porque hay cuestiones que hay que analizar cuando, si la función representa en intervalo menos 1, 2, por ejemplo. Hay que ver que sea corchete, quiere decir que está incluido el 1, el menos 1, o está incluido también el 2. Es un corchete, es un intervalo cerrado. Puede ser cerrado, semicerrado a izquierda y abierto a la derecha, pues. Esto es cerrado, abierto. Bueno,
Entonces, hacemos de cuentas. Esto es esto, una función lineal. 1 a 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir 1 a 1? Que a cada valor de x le corresponde un y, a cada valor de x le corresponde un y. Bueno, pero esta función no es para todos, es solamente para los x menor o igual a 2. ¿Dónde está? ¿Dónde está x igual a 2? Acá sería 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahí y ahí. Para x igual a 2 le va a corresponder 2. ¿Sí? Porque es una correspondencia. ¿Sí? Acá va a ser ahí. Exactamente. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pero es menor o igual a 2. Entonces, esto, para estos x no está definida la función. No me dice que cumpla. Entonces, para estos x, no. Entonces, ¿qué hago? Borro. Hasta ahí no. Porque para eso x. Borro. Entonces, solamente de x igual a menos 2, desplazo para acá. Todo acá. Y acá, ¿cómo voy a marcar? Como es mayor o igual a 2, voy a colocar un punto pintadito. ¿Sí? Un punto de x. Ahora, para x, f de x igual a ¿quién? F de x es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Es como que yo tenga acá, es una función constante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? F de x es como que yo tenga, acuérdense, como y como que esto es igual a y, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo quieren ver, y igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que para el eje, cuando y vale 1, a ver, cuando y vale 1, a ver, acá 1 por ejemplo. Entonces, es una función constante, ¿sí? Entonces yo trazo una función constante que va a pasar por el punto, ¿sí? Por el punto 1, que corresponde ahí, paralelo al eje X. Entonces yo grafico como si fuera que no vi la restribución. Así. Entonces, ¿qué pasa? Me fijo ahora. Estos valores, esta función constante que sale así, por ejemplo, y es igual a ax más b, pero si esto es 0, entonces y es igual a b, me queda una función constante. ¿Qué quiere decir la función constante? De que aquí, para todos los valores de x, ¿quién va a ser siempre el rango? 1. ¿Qué quiere decir? Es más o menos así. Conjunto de llegada, conjunto de partida y llegada. Tengo, por ejemplo, A, B, C, D. Y acá tengo solamente un elemento. ¿Cuál elemento del rango de I? ¿Cuánto es? 1. 1. Entonces, para todo lo que va a ser así. Esto y esto. ¿Sí? ¿Esto es función? Sí, porque esto tiene 1, 1. Y este elemento del rango es imagen de más de un elemento. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es una función constante. Ahora me dice a mí, pero esta función yo definí solamente para los x mayor o igual a 2. ¿Dónde está x? No, x mayor que 2. ¿Qué pasa? ¿Dónde está x? Este es 1 y este dijimos que era 2. ¿Dónde está x igual a 2? Acá. Bien, pero es x mayor que 2, no es igual. Entonces voy a borrar esto, porque para esta función yo no grafiqué. Entonces, en este punto, cuando x vale 2, pero la función vale 1, en y, o sea, acá, 2, 1, este punto, está definida la función para allá, para los x mayor que 2. Entonces yo voy a representar con un puntito, pero no es punto de relleno, es un punto, un círculo así. Porque significa que no incluye a 2, es mayor que 2. Es mayor que 2. Entonces sería así. Entonces la gráfica de la función sería de esta manera. Así. ¿Sí? Y esta es una función de trozo. O sea, ¿qué pasa? No es una función continua, sino que presenta una discontinuidad entre estos valores. ¿Vieron? Y así es como se interpreta y se grafica esto. Primero reconozco la función y grafico, luego veo cuál es la restricción. Entonces, mi gráfica de estas funciones es esta. ¿Sí? Y cuando yo quiero determinar el dominio y la imagen, para determinar el dominio de esto, por ejemplo, el dominio de la primera función, son, podemos decir, vamos a decir todos los x, tal que x
X van a ser, fíjate, quieren hacer todos los X. Los X van a ser lo que están de menor igual a 2. Todo eso es el dominio. El dominio es todos los valores de X que define la función. Por ejemplo, como dijimos, si esto está prolongado, acá no existe, o sea, no. O sea, acá para esto no existe valores más que ahí murió, ahí terminó lo que son las imágenes. Acá ya no hay imágenes, entonces son todos para la donde comienza y termina la función. Así es el dominio. Todos los valores para cuál están definidos. Para este valor no está definido porque no hay nada acá, para el otro tampoco no hay nada, eso valor no. No sé, entonces para todos los X, voy a ver cómo se escribía en la región. Ah, sí, para todos los X que pertenecen a los reales, tal que X tiene que ser que menor o igual que 2. Esto sería la reclusión, menor o igual que 2, está definido. Para todos los valores de X, acá, viste que acá consigue con este, con este, con este, con este, con este, con este, con este. Todo acá tienen, X tiene una cierta imagen. Exacto. Para el dominio, para el conjunto de la imagen nosotros poníamos conjunto de imagen, van a ser todos los valores de I, tal que I pertenece a los reales, ¿sí? A todos los reales, ¿sí? Porque tiene ese conjunto numérico. Tal que los I, ¿cómo van a ser? Para I, la imagen que tiene que ser, la imagen están todos por debajo del I igual a quién, igual a 2, menor que 2, ¿sí? Menor igual a 2. Entonces, I también va a ser menor igual a 2. ¿Por qué? Porque para I mayor o igual a 2 no está definido. No hay gráfica. Acá no hay gráfica. Entonces, tiene que ser de I igual para abajo. Así es como se interpreta esos tipos de forma de escritura de una función. Bueno, chicos, me estoy quedando sin voz. ¿Saben? Queda algo más de funciones, pero lo voy a dejar para otra clase para continuar. Pero sin estos tipos de aclaraciones no pueden, es necesario para poder analizar lo que es el trabajo práctico 4 de funciones, porque si no comprenden algunas cuestiones o no la tienen clara esto, tanto para reconocer gráficas como también para graficarla no va a ser difícil. Pero la idea es que se hayan ido con el concepto. Así que chicos, yo termino acá. Después yo le aviso cuándo vamos a tener otra clase. Gracias por Bueno, estar. profe, Chao. nos vemos.